Decíamos entonces que Dios tiene derecho, el único derecho de controlar, el único derecho de juzgar y el único derecho de ser alabado. En esta sección de la Biblia encontramos definiciones que hablan acerca de Lucifer, de Satanás. Si usted ve, va a ver ahí cómo Satanás intentaba tener estos derechos también. Y dice acá: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero? Que así se le llama, también se le denomina a Satanás, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, dice, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, presta atención, porque ahora comienza lo práctico de la enseñanza. Miren lo que tiene Satanás en su corazón. Dice, él quería tener el control. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Él quería estar arriba para controlar entonces y ganarle el trono a Dios. Dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Él lo que quería era sentarse para juzgar a las personas. Ahora, imagínese usted ser juzgado por Satanás. Él no tiene misericordia de la gente. Eso es lo que quería. Y sigue diciendo, y en el monte del testimonio dice, me sentaré a los lados, dice. Entonces, de los montes, él quería ser su lugar de autoridad. ¿Ve? Subir a los cielos al alto junto a las estrellas del Señor, de Dios. Cuando habla de las estrellas, no son las estrellas que usted ve. Estas hablan acerca de los ángeles que están habitando con Dios. Él quería ser alabado, quería juzgar y quería controlar. ¿Qué tres cosas quería hacer Satanás? Controlar, juzgar y ser alabado. Ahora, preste atención, porque estas tres cosas son sutiles en nuestra vida. Y acuérdense que Satanás fue expulsado por estas tres cosas del cielo. Nadie puede tener una comunión con Dios estrecha si tiene esta forma de pensar. Usted puede venir a la iglesia, puede servir, pero tener la actitud del diablo en su diario vivir. De tratar de controlar, de tratar de juzgar y de recibir entonces la alabanza que a usted no le merece. Entonces pensamos de esta manera. Tenemos a Dios que creó todas las cosas, ¿ve? Él tiene el poder para ir a controlar, ¿verdad? Para juzgar y para recibir toda la gloria. Y Satanás quería esas tres mismas cosas. Y aquí tenemos entonces a usted haciendo ejercicio, subiendo y bajando, ¿verdad? Fíjense usted, Adán y Eva seguían el camino de Satanás al intentar ser como Dios. Aquí entonces comenzamos a ver la sutileza del pecado que ofende a Dios. Miren lo que dice Génesis 3. Entonces la serpiente, usted sabe quién es el diablo, Satanás, nuestro enemigo, le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué dice? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces viene Satanás y le ofrece al hombre algo que el hombre ya tenía. ¿Se recuerda usted? Al principio dice que Dios creó al hombre a qué? A su imagen y su semejanza. Entonces, nosotros, cuando tenemos la imagen y la semejanza de Dios, somos similares a Dios, pero no somos Dios, porque la oferta de Dios no es nunca ser Dios, es ser como, para ejercer una autoridad. Y entonces dice acá, seréis como Dios. Ahora, ¿qué escogió Eva? ¿Qué escogió Adán? Querer ser como Dios. ¿Y qué tres cosas quería entonces Adán y Eva? Controlar, juzgar y recibir la alabanza. Y entonces resulta que eso es una de las cosas que Dios no le permite. Dice, ¿conoce usted a alguien más, además de Adán y Eva, que haya sido engañado a pensar que podría asumir los derechos que solamente le pertenecen a Dios? ¿Conoce usted a una persona
que quiere controlar su vida, que quiere juzgar la vida de los demás y que quiere recibir la gloria por las cosas que hace. ¿Conoce usted a alguna persona? ¿Cómo se llama? Israel. ¿Cómo se llama? Dile. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa otra persona que cae en esta misma tentación? ¿Usted? Yo. Usted cae en esa misma tentación. Y por eso nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor, porque estas cosas son algo que debemos entonces nosotros tener. Entonces, pensamos en el hombre. El hombre dice que intenta, al igual que Dios, tener el control. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que intentan controlar su futuro, intentan controlar su vida, intentan controlar todas las áreas en su vida? Mira lo que dice Job. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y le dijo: síguete ahora como varón a tus lomos y yo te preguntaré. Y tú me responderás, le dice Dios a Job. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Y entonces pregunta a Dios: ¿me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Qué hace el hombre para poder controlar? El hombre se justifica. Es que usted no sabe dónde me tocó a mí nacer. Es que usted no sabe los problemas que yo he tenido. Es que usted y quiere justificar lo que le ha pasado para decir entonces por qué él necesita controlar a las personas y por qué él necesita controlar su vida. Y entonces le dice Dios: contéstame, o tú también me vas a echar a mí la culpa de las cosas que te suceden a ti. El control. Mateo 6:27 dice: ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadirá a su estatura un codo? Un codo es de donde está la muñeca para su codo. Esta es una medida. ¿Quién puede agregar esto a su tamaño? Por más que se afane. El que en el libro de Dios estaba determinado, mide 1.50, medirá 1.50. Y por más que usted haga y por más que usted se afane, no puede cambiar esa situación porque es el control de Dios. Entonces dice Dios: nadie puede tener un poco más de vida, nadie puede. El Dios es el que tiene el control entonces absoluto de las cosas. Pero también vemos que Él quiere juzgar. El hombre intenta entonces no solamente controlar su vida, controlar a sus hijos, controlar a las personas, sino también intenta juzgar. Dice entonces Romanos 14:4: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano? ¿Quién soy yo para juzgar el pecado de otro? ¿Quién soy yo para juzgar las debilidades de otro? ¿Quién soy yo? Dice Dios. ¿Quién? ¿Sabe qué dijo Jesús? Dijo: el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué sucedió? Y Jesús le dice algo interesante a la mujer, que ese es el amor de Dios. Dice: ni yo mismo te juzgo. Porque Dios no está ahorita en el asunto de juzgar, Él está en el asunto de salvar. ¿Y quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, dice, estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Cuántos de nosotros tenemos el problema de juzgar a los demás? ¿Cuántos de nosotros queremos controlar nuestro futuro? ¿Cuántos de nosotros queremos controlar el futuro de nuestros hijos? ¿Se da cuenta que somos cristianos viviendo la filosofía del diablo? Queriendo controlar las situaciones cuando lo que tenemos que es confiar. Confiar en Dios.
dejar las cosas a Dios. Él sabe lo que está haciendo, Él sabe lo que va a hacer, y nosotros no podemos meter nuestras manos. ¿Por qué? Porque eso es caer en el pecado de Satanás. Entonces dice en Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. ¿Qué es lo que en una iglesia debe prevalecer, hermano? Si usted y yo somos pecadores, venimos a Cristo porque somos ¿qué? Pecadores. Por eso venimos a Cristo. Entonces, ¿por qué nos escandalizamos cuando un hermano peca? ¿Por qué? Si por eso estamos aquí, porque somos pecadores. La única diferencia es que nosotros reconocemos que lo somos y pedimos el auxilio de Dios, pero eso no nos deja de ser humano a nosotros. Y entonces cuando esas cosas suceden, lo más triste es cuando nosotros somos los jueces de nuestros hermanos. Esa es una actitud que solamente el diablo tiene. Él quiere juzgar a las personas. Y el único que tiene derecho a juzgar por ser creador es Dios. No juzgues, dice. El hombre que intenta controlar, intenta juzgar y busca la alabanza. Yo Jehová, este es mi nombre y no hay otro. No daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Y podemos decir a nadie. Yo no le voy a dar mi gloria a ninguno. Por eso cuando usted es creyente, usted está consciente que lo que tiene, Dios se lo dio. Si usted tiene una habilidad, Dios se lo dio. Y Pablo dice, ¿por qué te jactas tú si todo lo que tienes lo recibiste de Dios? ¿Por qué presumo yo algo que no es mío? Que Dios me lo regaló. Y entonces viene esta situación donde yo la alabanza la transmito a Dios. Gracias, Señor, porque me hiciste inteligente. Gracias, Señor, por las puertas que me has abierto. Entonces, la gloria no es suya, la gloria es de Dios. Y continuamente tenemos que estar recordando que Dios merece entonces la alabanza. El tratar entonces de mantener contento a la gente puede ser una forma de que usted lo que esté buscando es ser alabado. Tratar de mantener complacida a la gente. ¿Ya? ¿Para qué? Para que lo palmen y digan, usted es buena gente. Buena gente porque se hace loco, ¿verdad? El no juzgar no quiere decir que usted en algún momento determinado no tenga que confrontar a una persona. Pero sí tiene que ver el hecho de que no podemos sentirnos superiores a alguien. Yo se lo he dicho a usted varias veces, hermano. Cuando Dios nos hizo santos, cuando Dios nos redimió, nos dio una vida espiritual a todos. Nadie tiene más vida espiritual que otro. Madurez sí, pero vida espiritual la tenemos todos igual. La capacidad de ser maduros se nos ha dado a todos. Pero igual que sucede, como todo en la vida, es aspecto de la decisión. Entonces el hombre que intentó, y el hombre intenta controlar, ¿verdad? El hombre quiere juzgar y el hombre le gusta ¿qué? La alabanza, le gusta ser tratado bien. Cuando usted va a los restaurantes, ahí usted ve eso es típico, ¿verdad? Porque pago, yo tengo derecho a tratar al mesero como a mí se me paga. Pero cuando usted tiene este concepto de Dios, usted va y saluda al mesero. Usted va y le hace una broma al mesero. Él tiene que sentir contento de servirlo a usted. Y usted lo ayuda, y usted le dice, usted lo trata bien, usted le agradece. Por cualquier cosa que le traiga a la mesa, le agradece. ¿Por qué? Porque usted no es una persona que está buscando la alabanza. Usted es una persona que da alabanza. Es una persona que brinda alabanza. Usted es agradecido. Es agradecido. Es una persona que está hecha de esta manera. Entonces, cuando llegamos al hombre, llegamos a que el hombre tiene, al igual que Satanás, los mismos tres problemas. Pero cuando vemos a Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo por excelencia, tenemos nosotros que aprender mucho de él. Jesús, él podía controlar. Le dice, miren, no hagan eso. Si yo quisiera, el Padre mandaría una legión de ángeles. Yo tengo el control. Pero no lo hizo. No controló. Le dejó las cosas al Padre. Mire pues,
quien cuando le maldecía, cuando él estaba en la cruz, no respondía con maldición. ¿Cómo respondemos nosotros cuando nos maldicen? Botellita de querer, dice Esteban. Pero dice que cuando le maldecían, él no contestaba nada. Cuando padecía, dice, no amenazaba. Ahora, yo lo que me pongo a pensar es cómo fuera la actitud de los soldados. Los soldados estaban acostumbrados, porque los que morían en la cruz era el estrato más bajo de la sociedad, eran los homicidas, todos esos eran malos. Y se imagina usted que maltrataban, les pegaban a los soldados cuando los clavaban en la cruz y les sacaban el 10 de mayo y los maldecían. Y Jesús, eso es algo que yo nunca había visto. Y era sorprendente, este hombre lo están golpeando, lo están escupiendo, se están burlando de él y él no dice nada. Y entonces dice acá, encomendaba la causa al que juzga justamente. Él tenía el control, él era Dios. Pero cuando vino a este mundo, vino negado, vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces él confió en el Padre, confió en Dios. Dios, tú sabes, yo me encomiendo a ti, fue a la cruz, pasó todo lo que tenía que pasar y él no respondió absolutamente nada. Otra de las cosas entonces con Dios es que él no juzgó. Al contrario, ¿qué fue lo que Jesús dijo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al que oye mis palabras y no las guarda. Oiga lo que dice Jesús. ¿Qué dice? ¿Por qué? Eso me encanta. Fíjese pues, ¿por qué Dios hoy? No quiere decir que no lo va a hacer, pero hoy Dios no está juzgando gente. Ahí da la razón. Dice, no le juzgo. Si una persona no le cree, no le juzga hasta que muere, porque esa persona tiene el chance hasta la muerte. Pero imagínense qué pasaría con nosotros. En el caso mío, yo nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Fui a la iglesia toda la vida, pero acepté a Jesús a los 20 años. Y si Jesús la primera vez que me presentaron en el evangelio, este no quiere, pues, que se condene, hubiera sido de mí. Pero mientras hay vida, hay esperanza, dice el Señor. Entonces, la historia termina cuando la persona muere. Mientras muere, Dios no le está juzgando, Dios lo está amando, Dios lo está queriendo rescatar. Le dice aquí, no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino ¿para qué? Para salvarlo. Entonces dice, yo vine a dar mi vida, yo vine a salvar personas, no vine a juzgar personas. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos el error de una persona, el pecado de una persona, nosotros no podemos, porque no tenemos toda la historia clara. ¿Por qué pasó? ¿Cómo fue? No lo sabemos. Y Dios, que sí lo tiene, no está juzgando. Y usted, que apenas tiene precedentes, sí está juzgando. Es un mal que tenemos nosotros, algo que debemos de pedirle a Dios que nos quite ese mal. Entonces Dios, el Señor Jesús, confió en el Padre, no lo manipuló, no lo quiso controlar, no controló la situación, dejó que el Padre hiciera lo que tenía que hacer. Dice que no está en la tarea de juzgar, está en la tarea de salvar personas. Y no buscó alabanza. Eso es algo interesante en nuestro Señor Jesucristo. No la buscó. Algunas personas se lo dieron, pero no porque la haya buscado. Que es lo que dice Filipenses. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no le puso precio, no valoró ser Dios. El ser igual a Dios como cosa ¿qué? Porque cuando uno se aferra a las cosas, no puede confiar en Dios, no está aferrado a las cosas. Para confiar en Dios necesito soltar. Y entonces dice, no voy a ir a la tierra como Dios, aunque soy Dios. Por eso cuando usted lee Juan capítulo 14, vea ese despacio. Y Jesús dice, todo lo que hago, no lo hago yo, lo hace mi Padre.
Entonces, cuando usted ve a gente resucitada, cuando usted ve la alimentación de los 5,000, dice que Jesús no lo hago yo, es el Padre a través de mí. Porque ese es el ejemplo que Jesús quiere poner, lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y entonces dice acá, como cosa de aferrarse, sino que se despojó, en otras palabras, se negó, se despojó a sí mismo de manera voluntaria. ¿Ven? Entonces, Él no está controlando, Él no está juzgando y Él no está buscando su gloria, Él está buscando la gloria del Padre. Y entonces sigue diciendo aquí, asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Ahí no está buscando gloria, no está buscando la gloria, está buscando la gloria del Padre, porque para que el Padre sea exaltado, Él tiene que ser humillado. Igual nosotros, para que Dios sea glorificado en nuestras vidas, tenemos que vivir en un espíritu de humillación, en una actitud de humillación. Y entonces dice, se humilla a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. ¿Por qué una persona no puede ser obediente a Dios? Porque quiere controlar, porque le gusta juzgar y porque quiere recibir la gloria. Piense usted, yo siempre le he dicho esto. Vamos a hacer una rifa y vamos a rifar un carro 2019. Vamos a dar los números. Usted no empieza, Señor. Tú sabes que el hermano Santos necesita un carro. Que le salga al hermano Santos. ¿Qué dice usted? Ojalá me salga a mí. ¿Qué número es? Ay, Señor, por favor. Yo le decía, mire, siempre nosotros estamos pensando en nosotros. Siempre estamos pensando en nosotros. Cuando se va a subir usted al bus, cuando usted va a subir al bus, algo tan sencillo. ¿Quién sube primero? Ahí es la ley del más fuerte. Porque el que tiene más fuerza se sube primero y se siente. Nadie está pensando. Suba usted porque usted merece estar sentado, yo no, porque pensamos que nosotros merecemos y no los demás. Y eso es lo que dice el Señor. Yo puedo ser obediente porque no ando buscando mi gloria. Yo puedo ser obediente porque no estoy buscando a nadie. Yo puedo ser obediente porque sé que Dios tiene el control. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de Dios. Entonces, cuando pensamos nosotros en esto de nuestro Señor Jesucristo como el ejemplo supremo para nosotros, vemos que Dios es el que puede juzgar, controlar, como aquí hace el Dios es el que puede juzgar y Dios es el que recibe la gloria. Satanás intentó controlar, juzgar y recibir la gloria. Los seres humanos, al igual que Satanás, porque nosotros venimos ahora de una naturaleza caída por Satanás, intentamos ¿qué? Controlar. Intentamos ¿qué? Juzgar. Intentamos ¿qué? Buscar. Ahora, ¿cuál es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el ejemplo de Él? Confió en Dios. No controló, no manipuló. Él lo podía hacer, era Dios, pero no lo hizo, porque Él venía con una tarea en particular. Dice que ahorita en ese tiempo, si mañana amanecemos en ese tiempo, Dios no está en la tarea de juzgar personas, está en la tarea de salvar personas. Por eso es increíble cómo el ser humano no logra entender esta facilidad. Dios no me quiere juzgar, Dios me quiere salvar. Porque cuando usted le pregunta a las personas, ¿cómo puede usted llegar al cielo? ¿Qué le dicen? Pues portándome bien, siendo bueno. Y entonces, si usted es bueno, ¿para qué necesita a Jesús? ¿Por qué necesitamos a Jesús? Porque no somos buenos. No somos buenos. Ayer me decía a una persona, yo necesito hablarle de Cristo a mi compañera de trabajo. Necesito, pero mire, es tan buena persona. Y usted se lo dice, le digo, sí, yo creo que es buena persona.
Pues ya lo que tiene que decir es que es mala gente. ¿Ah? ¿Qué hizo Jesús cuando se acercó al joven rico? Le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él ha sido el mejor en todo. Y Jesús, ¿qué le dice? Una cosa te va, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y entonces dice que ese fue Cristo. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que no era tan bueno como parecía. Y nuestra tarea es decirle al inconverso que no es tan bueno como parece. No es tan bueno. Y por eso el evangelio de hoy es malo. Porque los hijos de Dios no han entendido el plan de salvación. Y entonces resulta que nosotros tenemos que crear algo para darle a la necesidad a la gente para poder hablar de Dios. ¿Cuándo le vamos a hablar de Dios? Cuando se está muriendo en la cama, porque tiene una necesidad de Dios. Entonces me va a oír. ¿Cuándo buscamos nosotros? Cuando está en problemas con su esposa. Cuando buscamos cuando está en problemas con sus hijos. Y todo es cuando está en problemas. Y cuando todo va bien, no le podemos hablar de Cristo. Porque nosotros tenemos en nuestra mente que la gente solo va a buscar a Dios cuando tiene una necesidad. Y la gente busca a Dios cuando está consciente de que es pecador. Y nosotros, nuestra tarea es hacerle sentir pecador. Yo ya le enseñé a usted, yo le expliqué a usted. Ahora, si usted no lo pone en práctica es una cosa, ¿verdad? Pero yo ya le expliqué a usted cómo se hace. ¿Cómo se trata con la conciencia de la gente? ¿Cuáles son las cosas que yo debo usar para tocar la conciencia de las personas? Los 10 mandamientos. ¿Me permite hacerle preguntas para ver si usted es una buena persona? Y como él se considera buena persona, sí. Pregúntele. Entonces usted le pregunta: ¿alguna vez usted ha robado? Aunque sea una cosa pequeña. Sí. ¿Cómo se le llama al que roba? ¿Cómo se le llama? Ladrón. Entonces él repite con su boca: ladrón. Y usted le dice la Biblia que con que nosotros veamos a una mujer, ya adulteramos. ¿Adulterado usted alguna vez? Sí. Entonces, ¿qué es usted? Adulto. Y usted empieza a mentir, cualquiera de los 10 mandamientos. Y la gente se da cuenta que no es buena gente. Y el asunto es que nosotros le damos a entender a las personas que sí son buenas personas, pero no son buena gente. Por no ser buena gente es que no están cerca de Dios. Las personas que nos acercamos a Dios no nos acercamos porque somos buenos, todo lo contrario, nos acercamos a Dios porque reconocemos que somos malos, porque reconocemos que la vida que llevamos no es buena, porque reconocemos que los hechos que hacemos no son buenos, porque reconocemos que la raíz de nuestras acciones no son buenas. Buscamos a Dios. Pero hasta que una persona se considera pecadora, una persona puede acercar a Dios. Pero el evangelio moderno, ¿qué le dice a usted? Usted tiene problemas económicos, venga a Cristo. Denme un versículo donde dice que usted venga a Cristo por problemas económicos. Usted está enfermo, Dios puede sanarlo, si puede, pero no es la razón. Venga a Cristo. Y ahí va la gente, y nosotros pensamos que muchos se convierten, pero la gente está buscando a Dios por las razones equivocadas. La única manera por la cual una persona puede buscar a Dios es porque reconoce que es pecadora y que Jesús es el único camino. Amén. Si no, de ahí tenemos un montón de gente que no tiene esa pasión por Dios. Tenemos esa gente que está jalando, ¿verdad? Porque no ha tenido una conversión genuina. ¿Por qué? Porque las razones por las cuales lo llevaron a Cristo no es la razón por la cual él tiene que estar con Cristo. Por eso, si tú no conoces a Dios, tú no eres una buena gente. Tú eres un pecador. Y como pecador, Dios está en el proceso de salvar. Pero si tú mueres como pecador, ahí sí ya no hay problema. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Después de la muerte ya no hay. Mientras estamos vivos tenemos la oportunidad. ¿Y cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es que piensa que tiene vida, ¿verdad? Piensa que tiene vida y nadie tiene la vida comprada. Nadie. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
¿Me preparo para la eternidad? ¿Cómo se prepara una persona para la eternidad? Reconoce que es pecado. Le duele en su corazón haber ofendido a Dios con su vida y sus acciones. Le pide perdón a Dios. Pide que la sangre de Cristo borre sus pecados. Y pretende entonces vivir una vida consagrada al Señor. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia en el diario vivir. Y no buscó su gloria, hermano. Qué difícil es para nosotros no buscar nuestra propia gloria. Muchas veces hacemos las cosas y lo primero que decimos es: ni me lo agradecen, ni me lo agradecen. Al fin y al cabo, usted tiene que entender esto. Usted no está haciendo las cosas por las personas, usted está haciendo las cosas para Dios. ¿Quién le tiene que agradecer al finalizar de su vida? Es Dios. ¿Quién lo va a premiar al finalizar de su vida? Es Dios, no los hermanos. Usted haga lo que hace, hágalo con amor a Dios y no a las personas. Porque si usted se pone a ver a las personas, verdaderamente no merece. Pero cuando nosotros hacemos las cosas por Dios y para Dios, Él lo merece absolutamente todo. Dice Mateo 3:17. Una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo. Como está en mayúscula, aquí se está refiriendo a Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo que complacencia o contentamiento. Y con esto termino. Cuando Dios lo mira a usted, Él puede decir eso de usted: este es mi Hijo, en Él me complazo. ¿Por qué? Porque tiene tres características importantes. Confía en mí. No me da, como vemos ahí, no se da la tarea de juzgar a los demás. Deja las cosas al que juzga justamente y no busca la gloria. ¿Será que Dios, cuando lo vea a usted, puede decir: ese es mi Hijo amado, en quien mi corazón se complace? Y dice que un ser humano puede sacar una sonrisa de Dios. Yo siempre pensaba en eso. Cuando usted vea a Noé de toda su generación, estamos hablando de una generación más o menos similar a la que tenemos el día de hoy en toda la población del mundo. Y Dios buscó y no hallaba ninguna persona hasta que puso sus ojos en Noé. Y cuando Dios vio a Noé, dice que era un hombre justo. En medio de la pobredumbre del mundo había uno. Yo me imagino que Dios buscando, preocupado, ¿verdad?